Primero, para aquellos que de alguna manera han llegado a este video, quiero decir que en este video no verán películas que se estrenen en 2025, sino aquellas películas que creo que han pasado desapercibidas hasta ahora, pero que definitivamente deberían ver antes de que termine el 2025. Como saben, YouTube muestra los videos a más personas según la cantidad de me gusta y comentarios que reciben. Por eso, mientras ven este video o después de terminarlo, si estas recomendaciones les resultan útiles, pausen el video y dejen un me gusta. De verdad, eso me haría muy feliz. Y ahora comienzo con mi primera recomendación que podrían haber pasado por alto hasta ahora, pero que deben ver en 2025. Caddo Lake, con un guión que me atrapó y que logró hacerme reflexionar incluso después de verla. Esta película es de mi género y temática favorita, misterio y eventos que hacen trabajar la mente. Creo que es una obra magnífica. Nuestra película se desarrolla en una región pantanosa, en un pueblo donde las personas llevan vidas tranquilas, pasando la mayor parte de su tiempo en botes en el pantano. Sin embargo, una cadena de eventos misteriosos comienza cuando una niña de 8 años desaparece. A medida que la historia profundiza, nos encontramos con cosas muy interesantes, observando con curiosidad todo lo que sucede. Sé que al decir esto, inmediatamente se les viene a la mente la maravillosa serie Dark, y tienen razón, porque esta película también tiene una atmósfera similar a la de Dark. Recomiendo verla en un estado de calma, lejos de amigos con sueño y sin distracciones como notificaciones en el teléfono. La película de ciencia ficción The Creator creo que pasó desapercibida para mucha gente, y quería aprovechar este vídeo para hablar sobre ella. Aquellos que no la hayan visto deberían darle una oportunidad en 2025. Esta película, que dura 2 horas, gira en torno a una guerra entre humanos e inteligencia artificial. En medio de este conflicto, un agente de las fuerzas especiales, que ha perdido a su esposa e hijo, libra su propia guerra personal de venganza. Sin embargo, a medida que avanza la trama, este personaje se ve envuelto en diferentes etapas de la guerra, mientras explora un mundo completamente distinto, con una estética y narrativa propias de la ciencia ficción. Es cierto que, al principio, puede parecer una película innecesariamente larga y con una historia algo débil, pero a medida que avanza entendí por qué existe y qué tiene de especial. La atmósfera de ciencia ficción que logra crear es realmente fascinante, desde naves acuáticas que se mueven sin tocar el agua, hasta enormes naves espaciales y robots capaces de desplazarse por la atmósfera y atacar objetivos específicos en cualquier lugar del mundo. El universo que plantea es visualmente impresionante y atrayente. Aunque la duración de la película podría parecer excesiva en relación con el tema, logró mantenerme enganchado hasta el final, salvo en 1 o 2 momentos un poco menos dinámicos. Como bien sabemos, no es fácil encontrar películas que nos transporten a mundos tan diferentes y únicos. Por eso creo que vale la pena darle una oportunidad a The Creator. La tercera en mi lista de cosas que ver en 2025 es una película poderosa y cautivadora, comparable a un libro épico. Esta obra, titulada La Tierra Prometida, nos transporta a mediados del siglo XVII, cuando el rey danés anuncia que una vasta región del país es considerada tierra improductiva. Su llamado insta a hacer fértil esta zona árida. El protagonista, un exsoldado con amplio conocimiento sobre el suelo, se compromete a transformar este terreno desértico. Su objetivo no es solo cultivar y plantar, sino también construir casas y, eventualmente, una ciudad entera. A lo largo del proceso enfrenta enormes obstáculos, lo que añade profundidad y tensión emocional a la historia. La película destaca por su cuidadosa atención a los detalles visuales, las exquisitas imágenes, los ángulos de cámara bien logrados y las impresionantes bellezas naturales que enmarcan cada escena. Además, las actuaciones son sobresalientes, transmitiendo una autenticidad que realmente me impresionó y dejó una marca duradera en mí. Es importante señalar que esta es una película basada en hechos reales y progresa de manera pausada. Si las películas de ritmo lento y basadas en la vida real no son lo tuyo, quizás quieras saltártela. Pero si estas historias son tu estilo, no te pierdas La Tierra Prometida. Vamos a acelerar un poco el paso. Mi cuarta recomendación, que quiero que no pasen por alto, es una película animada llamada Soul. Esperen. Sé que unos cuantos inmediatamente voltearon la nariz cuando mencioné animación. Pero les pido que no descarten esta exquisita película por razones ridículas, como pensar que es una película infantil, porque esta será una de las mejores películas animadas que puedan ver.
Nuestra película trata sobre un profesor de música que quiere descubrir el propósito de su vida, el significado de su alma. Un día, mientras camina por la calle, cae en un pozo y, de repente, se encuentra en un mundo completamente diferente. La película nos transmite mensajes profundos en este mundo distinto y hace referencias tan bellas a la vida que simplemente nos sumergimos en sus reflexiones. Ya saben, nos aferramos a un propósito, nos esforzamos por alcanzarlo, pero esta película nos muestra todo lo que podemos perdernos en ese proceso de lucha. Si hasta ahora te has perdido esta película, no lo hagas más. Es el momento de verla. Esta película italiana es una de las más readaptadas por diferentes países alrededor del mundo. Se trata de una obra que se desarrolla en una sola localización, basada casi exclusivamente en diálogos. La trama comienza cuando un grupo de amigos está reunido en una casa, y de repente alguien propone una idea intrigante. Pongamos el teléfono de cada uno sobre la mesa y veamos qué mensajes recibimos durante la noche. A partir de este sencillo pero provocador planteamiento, la película nos sumerge en un proceso narrativo deliciosamente inmersivo. A medida que avanza, revela secretos, tensiones y verdades incómodas que transforman por completo la dinámica del grupo. Puedo decir que esta película me dejó con un sabor excepcional hasta el último momento. Además, resulta fascinante cómo logra abordar los problemas contemporáneos de una manera tan impactante y diferente. Es una experiencia que te hace reflexionar sobre las relaciones, la privacidad y la complejidad de la vida moderna. Esta película es una de esas producciones que, en mi opinión, aún no ha recibido la atención que merece. La trama gira en torno a dos amigos íntimos que trabajan como paramédicos en Nueva Orleans y lo que les sucede tras verse envueltos en una serie de casos misteriosos. A medida que investigan los incidentes, el tema de los viajes en el tiempo entra en escena, y a partir de ese momento las cosas se complican de una manera fascinante. La verdad es que la película adquiere exactamente la consistencia que a mí me encanta. Voy a ser completamente honesto con ustedes. Puede que en algunas partes esta película se torne un poco lenta, o que incluso pierdan interés en ciertos momentos. Sin embargo, el concepto central en el que se basa es tan interesante y único, que creo que vale la pena pasar por alto esas pequeñas asperezas. Rara vez encontramos en el cine ideas tan originales y atrevidas como esta. Por eso, les recomiendo encarecidamente que le den una oportunidad. Es una película que se atreve a explorar un terreno inusual, y estoy seguro de que su temática provocará intriga y reflexión. Mi siguiente recomendación es una película de 2019 protagonizada por dos actores magistrales. La trama nos presenta a un estafador tan experimentado como astuto. Nuestro hombre, acostumbrado a realizar negocios fraudulentos a gran escala, un día conoce a una mujer de su misma edad a través de una página de citas. Mientras él sigue utilizando sus ingeniosos métodos para engañar a desconocidos y robar dinero, esta mujer comienza a disfrutar lo que parece ser su segunda primavera. Sin embargo, las cosas pronto se complican, y la película toma giros inesperados que mantienen al espectador enganchado. Curiosamente, esta película ha pasado desapercibida para mucha gente, eclipsada por otra del mismo nombre protagonizada por Angelina Jolie. Aún así, con su sorprendente trama y las impecables actuaciones de sus protagonistas, considero que es una joya que merece más atención. Si buscas una película con un guión inteligente y actuaciones memorables, esta es una excelente opción. Shot Caller es una película que recomiendo siempre que puedo. Narra la transformación de un padre de familia, enviado a prisión tras un accidente por conducir ebrio. La historia muestra con crudeza cómo la vida en la cárcel y las bandas pueden cambiar a una persona, combinando drama, crimen y actuaciones brillantes. Es una obra intensa y realista que aborda la adaptación al entorno de forma impactante. Si buscas algo poderoso y reflexivo, no te la pierdas. Esta película narra los trágicos sucesos que enfrenta una familia en una pequeña ciudad. Conflictos familiares, enfermedades, pérdidas, y un niño inocente en el centro de todo. Con una carga emocional profunda, la historia logra conmover hasta las lágrimas. Es una obra que se puede disfrutar en familia, y que recomiendo ver antes de que pase desapercibida. En el puesto número 10 de mi lista de películas que debes ver antes de que acabe 2025, se encuentra la película de 2018, En la oscuridad. Esta obra, que considero no ha recibido el reconocimiento que merece, sigue la historia de una pianista con discapacidad visual tras ser testigo indirecta de un asesinato. Mientras está en su casa, nuestra protagonista, interpretada magistralmente por Natalie Dormer,
a quien conocemos por Juego de Tronos, escucha gritos provenientes del apartamento de su vecino. Aunque no ve lo sucedido, se convierte en testigo de algo crucial, lo que rápidamente la transforma en el objetivo de personas peligrosas. La película destaca por su misterio envolvente y un ritmo que va creciendo con maestría, manteniéndome cautivado hasta el final. Además, la actuación de Dormer es tan convincente que no estoy segura de si el impacto habría sido el mismo con otra actriz en el papel principal. Si buscas un thriller que combine tensión, intriga y una actuación impecable, En la oscuridad, es una elección que no debes pasar por alto. No quiero revelar demasiado sobre el argumento de esta película española, ya que solo esta introducción será suficiente para quienes no la hayan visto. En esta obra, tanto en la primera como en la segunda mitad, se muestra de manera clara y exquisita hasta dónde puede llegar una mujer por el hombre que ama y lo que está dispuesta a soportar. Al final de la película, mientras algunos hombres suspirarán diciendo, ¿qué mujeres hay en este mundo?, muchas mujeres quedarán sorprendidas y asombradas por la fuerza y los sacrificios que realizan sus semejantes. Eso sí, no permitas que el inicio un poco lento te desanime. A veces, con un poco de paciencia, las películas logran convertirse en auténticas joyas. Dale una oportunidad y no dejes que esos 15 minutos iniciales más pausados te priven de una película que probablemente quedará entre las más impactantes de tu vida. Esta película es, sin duda, una de las más dulces del mundo, y voy a resumirla con una frase que conquistará a cualquiera que aún no la haya visto. ¿Y si pudieras entrar en el armario de tu habitación, cerrar los ojos y retroceder en el tiempo? Solo esa premisa puede convencer a muchos de darle una oportunidad. Esta obra combina un misterio encantador con una historia de amor conmovedora, y trata el tema del tiempo de una forma hermosa y única. Además, cuenta con una encantadora Rachel McAdams, quien, con su dulce flequillo, aporta un toque especial. Si buscas una película que te haga soñar y sentir, no la dejes pasar. El Rescate es una película increíblemente conmovedora que logró arrancarme lágrimas. Basada en hechos reales, narra la impactante historia de 2018, cuando 12 niños y su entrenador quedaron atrapados en una cueva en Tailandia debido a la crecida de las aguas. Lo que sigue es un despliegue de humanidad y valentía sin precedentes, con personas de todo el mundo arriesgando sus vidas para salvar a desconocidos. Es una historia que te dejará sin aliento, como me ocurrió a mí. Aunque este suceso ha sido adaptado en otras producciones, creo que la versión de 2021, firmada por National Geographic, logra capturar la esencia del sacrificio y la unión humana de manera más profunda y emotiva. Si buscas una historia real que inspire y conmueva, El Rescate es imprescindible. Green Book, basada en hechos reales, está ambientada en los años 60, cuando el racismo era parte de la vida cotidiana. La película sigue a un hombre blanco que se convierte en el chofer de un pianista negro durante una gira por el sur de Estados Unidos. A lo largo de su viaje, su relación evoluciona, ofreciendo momentos de humor y profundas reflexiones. Aunque he visto muchas películas sobre racismo, ninguna me ha impactado tanto como esta. Si no la has visto, asegúrate de hacerlo antes de que termine 2025. Timelapse es una película de bajo presupuesto pero de gran impacto. La historia sigue a unos jóvenes que descubren una misteriosa cámara capaz de mostrar imágenes del futuro. Aunque la actuación y el montaje no sean perfectos, el guión brillante y la idea central son suficientes para dejarte pensando mucho tiempo después de verla. Es un ejemplo de cómo una idea simple, bien ejecutada, puede superar sus limitaciones. Si te gustan las películas ingeniosas, dale una oportunidad a esta joya independiente. Antes de que termine el año 2025, mi última recomendación es la película La Belle Époque. Esta historia sigue a un hombre de 60 años que, tras una vida llena de decepciones y frustraciones, encuentra la forma de revivir el momento más inolvidable de su vida. El día en que conoció al amor de su juventud, hace 40 años. Lo que hace especial a esta película es su idea única y original, algo difícil de encontrar en el cine actual. La trama fluye maravillosamente, explorando temas como el amor, la nostalgia y la vida misma. Los que añoran el pasado o se pierden en recuerdos nocturnos encontrarán en esta historia algo profundamente conmovedor. Una película cálida y reflexiva, que mezcla amor, relaciones y una pizca de melancolía, dejándote atrapado de principio a fin. Sin duda, una joya que debes ver antes de que termine el año. ¿Cuántas de estas 16 películas que te recomiendo has apuntado para ver? No olvides dejar tus comentarios sobre ellas a continuación. Las leo una por una. Pasémoslo bien.